Saludos tengan todos. Nos encontramos en el día de hoy con la presentación de lo que es la parte de la historia y de cómo nace lo que es el comercio internacional dentro de lo que es la asignatura de perspectiva internacional. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar conmigo. Como ya habíamos hablado en la clase anterior sobre lo que es la perspectiva internacional, vamos a hacer un brevísimo resumen. No es más que conocer y comprender un asunto en su globalidad, cómo interactúan sus partes y qué impacto tiene sobre el entorno, cómo reaccionan las personas ante ese elemento, tener la capacidad de visualizar cuál es el futuro y cuáles son las potencialidades, tanto en el mundo empresarial como en la sociedad. Es tener una visión amplia a nivel mundial de hasta dónde mis productos y mis servicios pueden llegar a todos. Ahora bien, yéndonos a lo que es el tema principal del día de hoy, tenemos lo que son los antecedentes históricos del comercio internacional. La idea es que usted pueda comprender totalmente desde dónde nacieron los primeros comerciantes y quiénes fueron los que tuvieron esa visión internacional. Algunos quizás porque tenían ese modo de cómo comercializar en sus venas, como uno dice, o sino aquellos que debido a las necesidades y a las situaciones que se le presentaron en su vida, pues esto los fue llevando a ser mejores en lo que tenían sus capacidades, e incluso aquellos países de los que no tenían ningún tipo de producción, pues lograron ver qué tenían dentro de ellos y qué podían ofrecer a los demás que estos no tenían, o quizás diversificando sus productos. Empecemos por lo elemental. Los fenicios, inventores del comercio internacional. Hablar de los fenicios es hablar del establecimiento del comercio internacional, como lo conocemos actualmente. Para ellos no había lugar al que no pudieran llegar, y sus técnicas para vender, para transar y también para monopolizar los hicieron convertirse en la potencia creadora incluso del alfabeto, fueron los precursores de la fonética, y hace más de 4000 años incluso intentaron por primera vez la construcción del canal de Suez. Los fenicios se caracterizaron por crear redes de mercados, distribución y abastecimiento, gracias a su vasta experiencia marina y a las distintas técnicas que dominaron en pos de aumentar el comercio con sus vecinos próximos y aún así incluso con los más lejanos. Los fenicios, además de ser exportadores e importadores, también llevaron a cabo un importante comercio de tránsito, especialmente de los productos manufacturados de Egipto y de Babilonia, desde las tierras del Éufrates y el Tigris a las rutas comerciales regulares que conducían al Mediterráneo. También en Egipto, los mercaderes fenicios pronto ganaron plaza, ya que pudieron mantener un comercio estable en los tiempos anárquicos de las dinastías egipcias. Esto data en el año 945 al 730 a.C. Algo realmente notable, ya que por esos días nadie que no fuera egipcio mantenía mucho tiempo su cabeza sobre los hombros, o sea que aparte de comerciantes eran sumamente osados. En cuanto al comercio de caravanas árabes con perfume, especias e incienso, este también pasó por sus manos en su camino hacia Grecia y hacia el occidente, lo que dejaba en claro la capacidad de los fenicios de aprovechar el sentido de la vanidad de un pueblo que, a pesar de estar sumido en conflictos constantes, no dejaba de procurarse lujos, lo que nos recuerda a varias naciones. Este pueblo logró establecer rápidamente en el comercio gracias a una tradición marítima inigualable y a la técnica, o mejor dicho, a la tecnología para construir naves con un casco de quillas. Esto le permitió navegar en mar abierto y como resultado los fenicios desarrollaron un comercio marítimo sin par en su época. Para el establecimiento de la supremacía comercial, un componente esencial fue la habilidad fenicia en la navegación. A los fenicios se les atribuye el descubrimiento y el uso de Polaris, que es la estrella polar. Intrépidos y pacientes navegantes se aventuraron en regiones donde nadie más se atrevió a ir, y siempre con la mirada puesta en su monopolio. Guardaron cuidadosamente los secretos de sus rutas comerciales y descubrimientos y su conocimiento de los vientos y las corrientes. En este momento nosotros conoceríamos eso como una ventaja estratégica que se la guarda, es un secreto que es lo que le va a permitir estar por encima de todos los demás.
En todo este proceso participa toda una gran red de hombres que estaban en cada uno de los lugares, revisando la calidad y los precios de cada uno de los suministros que se intercambiaban entre todas las plazas comerciales. Sin duda, una tarea que incluso al día de hoy, con todas las tecnologías y con todas las facilidades de comunicación y transporte, resultan ser muy complejas. De aquí pues pasamos a lo que es el comercio en Egipto. Tenemos que el antiguo Egipto fue tal vez uno de los países más ricos en recursos naturales de su época, pero no era autosuficiente y por lo tanto dependía del comercio con otras regiones para obtener lo que eran sus bienes y lujos. Durante la mayor parte de su historia, la economía del antiguo Egipto operaba en un sistema de trueque, sin dinero en efectivo. No fue hasta la invasión persa en el año 525 a.C. que se instituyó una economía en efectivo en el país. Antes de este momento, el comercio florecía a través de un intercambio de bienes y servicios basado en un estándar de valor que ambas partes consideraban justo. Durante el período predinástico anterior al año 3100 a.C., el lapislázuli, originario de Afganistán, que no es más que una gran piedra azul intensa característica del área, se colocó en tumbas egipcias y se han encontrado fragmentos de cerámica egipcia con las primeras capas de tierra arenosos en Creta. Esto demuestra que al menos los pueblos que vivían en el delta del Nilo tenían relaciones pacíficas y quizás no tan pacíficas, algunas veces hostiles, con sus vecinos asiáticos y africanos, pero no dejaban de hacer comercio con ellos. Los antiguos egipcios importaban y exportaban productos de varios países vecinos. Exportaban jarrones de piedra, cerámica, lino, papiro, recipientes de oro, pieles de buey, cuerdas, lentejas y pescado seco. Los productos importados eran principalmente materias primas y productos buscados como artículos de lujo en la alta sociedad. Estaban los caballos, los que todavía hasta el día de hoy son buscados en Egipto. Ganado pequeño, madera de cedro, plata, cobre, minerales valiosos fueron importados de Siria y Palestina. Chipre entregó cobre y marfil y artículos de lujo como los contenedores de aceite minoico y de Micenas vinieron del Egeo. El sur, especialmente Nubia, era rico en depósitos de oros y minerales, piedra de construcción, ébano, marfil, plumas de avestruz y huevos. De la tierra de Somalia llegó mirra e incienso. Las rutas de comercio de caravanas eran un medio importante de intercambiar estos bienes. Una ruta conducía hacia el norte y otra, pues, conducía hacia el sur. Durante la época faraónica, los egipcios comerciaban con otros países y el gobierno egipcio trató de controlar este comercio y sacar provecho de él. Gran parte de lo que los egipcios necesitaban lo tenían en su propio país, pero la madera, los metales y las piedras preciosas se importaban de los países del oeste de Asia y se importaron incluso incienso, especias y perfumes de Nubia y Punt. Punt es en Somalia, actualmente Somalia. El trigo y el papiro fueron producidos en gran cantidad y exportados a otros países. Egipto tenía control sobre la mayoría de las rutas comerciales de la época y las guarniciones estaban estacionadas a lo largo de ellos. Las fortalezas ubicadas en las fronteras tuvieron un efecto significativo en el comercio entre Egipto y las otras naciones vecinas. En cuanto al comercio local dentro del país, los egipcios solían viajar a través de pueblos y ciudades, aprovechando el fácil transporte a través del río Nilo. Los puentes construidos sobre el Nilo y los canales permitieron que los peatones pasaran sobre ellos. Burros, mulas y botes eran el medio de transporte diario por tierra y río. Los carruajes, tirados por caballos que existieron durante el Reino Nuevo, solo fueron poseídos y utilizados por la élite. Desde la época de los faraones, el comercio local en Egipto se había basado en los mercados, lugares comunes con los que los comerciantes solían reunirse durante un día. Cada ciudad y pueblo puede haber tenido un cierto día en el que las personas iban a hacer sus compras, como solemos hacerlo en la actualidad. Y de aquí, pues, pasamos a China, el imperio del comercio, desde sus inicios hasta estos mismos días. En China, al igual que en Asia Occidental, India o África, la mayoría de las personas han dedicado la mayor parte de su tiempo a la agricultura durante los últimos 10.000 años.
Conocer parte de su quehacer en este aspecto nos permite entender los aportes de esta cultura en el campo del comercio. La antigua China, la gran mayoría de la gente, en la antigua China, la gran mayoría de la gente vivía en aldeas agrícolas, realizando tareas para sembrar, arar, desmalezar, cosechar, almacenar, alimentarse, vestirse, albergar, moler, hornear pan, fermentar vino, procesar seda, hilado y tela, y así, bueno, un interminable número de productos. También se les pedía regularmente que emprendieran tareas comunes, como construir terrazas y diques, cavar canales de agua y trabajar en obras públicas, importaciones como murallas y palacios reales. Durante el tiempo que estuve haciendo una especialidad en la ciudad, bueno, en China, tuve la oportunidad en la ciudad de Shanghái de ir a un museo. Este museo es soterrado y en ese museo usted ve desde el principio de lo que era hilar la seda con el gusano, te lo presentan, cuál era todo el proceso, y cómo va pasando en el tiempo, hasta lo último de la modernidad de los carros súper personalizados, súper diminutos, con la última tecnología, pero de verdad que fue una experiencia magnífica. Cómo ustedes ven que un pueblo con tantas vicisitudes y con tantas situaciones, y sí, con mucho material con que trabajar, supo salir adelante a pesar de las guerras, de las enfermedades y de todo lo demás, que nos sirva como ejemplo el trabajo y el empeño y la organización de los chinos. En el norte de China, el mijo cereal, que es un cereal, que es el arroz, fue el cultivo básico, mientras que en la cuenca Yangtze y el sur de China, el arroz fue el alimento básico. Perdón que con anterioridad hablé del mijo. El mijo es otro tipo de cereal muy parecido al arroz, mientras que en el sur de China tenían lo que es el arroz per se. En la cuenca del Yangtze fue el primer hogar del arroz domesticado y fue aquí donde se inició el cultivo del arroz húmedo en los arrozales inundados, como lo hacemos en nuestro país. Los desperdicios humanos comenzaron a ser también utilizados como fertilizantes, al igual que en el Japón, y estos eran comprados con esa finalidad. La rotación de campo también entró en uso para mantener el suelo productivo. Los arados tirados por animales permitieron que el suelo rotara más rápidamente y el uso más amplio de los arados de hierro a partir del siglo V a.C. permitió que el suelo se usara más profundamente. Lo que son las hachas, los azadones de hierro ayudaron a limpiar nuevos terrenos para el cultivo. A medida que aumentaba la densidad de la población, ya los animales perdían importancia, estaban literalmente desplazados, mientras los agricultores se centraban más en el cultivo intensivo y mejor para alimentar a su creciente población. Como en todas las sociedades de la época, la gran mayoría de las actividades manufactureras tuvo lugar en pequeñas unidades. Las casas de artesanos y agricultores, fue ahí donde se procesaron los alimentos, se hilaron y tejieron los textiles, se tejió la ropa, se produjo la seda, se usaron mantequillas, quesos y otros productos lácteos. En comparación con cualquier otra región del mundo antiguo, China fue extremadamente inventiva. Desarrollaron el acero, la ballesta, la carretilla y la sembradora. El invento más notable, sin embargo, fue el papel. Esto ocurrió en la corte imperial Han. El papel resolvió un gran problema que experimentó la burocracia. Hasta ese momento, las tiras de bambú cosidas y enrolladas en rollos se utilizaban para documentos. Estos eran difíciles de hacer y pesados para llevar. La seda se usaba a veces para documentos importantes, pero era demasiado cara para el uso diario. El papel era barato y simple de fabricar y muy portátil. Pronto su uso se extendió rápidamente por toda la China hasta el mundo entero. Las rutas comerciales se extendieron a China en los primeros tiempos de la dinastía Shang, pero fue desde mediados del Chu que el comercio se expandió notablemente. Los gobiernos estatales se convirtieron en promotores activos del comercio y de la industria. La acuñación de metales se introdujo en China a finales del siglo V a.C. y circuló cada vez más ampliamente. Esto facilitó el comercio y la expansión del comercio. Llegó el surgimiento de nuevas ciudades y pueblos y la expansión de los más antiguos,
que dejaron de ser solo centros administrativos y se convirtieron también en centros de la industria y el comercio. Las clases urbanas de comerciantes y artesanos aumentaron en número, como hemos visto, y se hicieron cada vez más ricos y más importantes. No quiero dejar pasar por alto comentar algo sobre lo que fue la ruta de seda, puente de la civilización china, definitivamente. Durante el periodo Han, el comercio internacional adquirió una dimensión completamente nueva. Al imponer su control sobre las estepas del este de Asia Central, los Han permitieron que la ruta de la seda, esa gran ruta comercial a través de China hacia el Medio Oriente y Europa, se estableciera firmemente. Muchos bienes de lujo y exóticos viajaban a lo largo de esta ruta, pero las principales mercancías era la seda, vendida por los chinos a cambio de caballos que necesitaban constantemente, pero que por más que pudieran, no podían reproducirse en calidad y cantidad suficiente dentro de China, propiamente dicho, debido a su falta de las amplias praderas. Y de aquí pues pasamos a Japón, los maestros de la especialización. Japón, el lugar donde se dice de forma popular, el que quiere subir inventa su escalera, nos deja ver de forma muy clara cómo llegó a ser el imperio del sol naciente, gracias a su capacidad de especialización, de mejora, de perfeccionamiento en todas las disputas comerciales de cada una de sus épocas, incluyendo la actual. Japón logró intercambios comerciales de alto valor en medio de revueltas internas. Muchos historiadores sostienen que incluso llegaron a aprovechar dichos conflictos para impulsar su crecimiento comercial. Esta cultura, que aún hoy nos parece extraña desde Occidente, dejaba a los mercaderes en la última escala social al no tener capacidad de producir nada y, sin embargo, les permitía hacerse ricos. La sal y el hierro, además del arroz, fueron los bienes y recursos económicos y comerciales más preciados de los antiguos estados del este de Asia. Cuando los gobernantes controlaron o monopolizaron el comercio de esos recursos, obtuvieron las llaves del reino. Japón siempre se ha adelantado a todos porque le ha faltado mucho recurso y por ello desarrolló su propio método de producción de sal. Las técnicas de producción de sal de Moshio, que involucran el agua del mar y las algas marinas recolectadas en el mar interior de Setouchi, comenzaron hace 2500 años y la región siguió siendo el centro de sal más importante de Japón en todo el mundo durante largo tiempo, gracias al Chiyo no Michi o al camino de la sal hacia las regiones del interior como Chinchu Nagano. Fue una de las rutas comerciales más importantes, siendo la sal el producto más significativo de todos. Y claro, también se encontraban dentro de la ruta de seda. Durante el periodo Asuka, que data del 538 al 710 después de Cristo, delegaciones oficiales, ingenieros, constructores, sacerdotes budistas, escultores, expertos médicos y otros tantos llegaron a Japón desde Corea. Las mercancías de Asia Central se dirigieron a Japón en la ruta de la seda a través de China y Corea. Fueron pequeños comerciantes, tuvieron sus gremios, innovan desde un principio. Los pequeños comerciantes que se llamaban chonin, vendedores ambulantes, comenzaron a comprar productos agrícolas en áreas agrarias y a transportarlos a las grandes ciudades donde los vendían. En poco tiempo, los chonin se vieron obligados a unirse en gremios para su protección. Esto les permitió comercializar sus productos a escala nacional. Los artículos que se comercializaron a nivel nacional incluyeron perfumes, textiles, especias, azúcar, seda, herramientas de hierro, cerámica, sake, carbón, salsa de soya, tofu, aceite de lámparas, velas, ollas, sartenes, oro y plata. Cuando los chonin viajaban de ciudad en ciudad con sus mercancías, usualmente se quedaban en un templo o donde el alojamiento era muy barato. Al mismo tiempo, salían a comer en uno de los puestos baratos en las carreteras que servían comida, gracias a su afiliación gremial. En las grandes ciudades, la mayoría de los chonin comercializaban en una pequeña tienda que servía como lugar de negocios y como hogar. Muy pocos chonin podían pagar su propia casa. Sin embargo, casi todos ellos vivían mejor que los campesinos.
Estos comerciantes intercambiaron una amplia variedad de artículos que incluye algodón, textil, bambú, cerámica, seda y añil. Otro tipo de chonín en la ciudad compraba verduras y pescado en un mercado central y luego se salía a venderlos antes de que se echaran a perder debido a la falta de, refrigeración. Perdón. La historia de Japón, como pasa con el grueso de las culturas asiáticas, es abundante en pequeños detalles que dan cambio al crecimiento de su civilización. Sería interesante que nosotros como país nos viéramos reflejados en estas culturas que a pesar de las situaciones han tenido el impulso, han sido organizados y han salido hacia adelante con la parte que les ha tocado. Asimismo, pues, lo que deseo contando estas historias maravillosas de cómo se dio el comercio desde un principio en estas naciones lejanas y definitivamente con un gran crecimiento comercial, ponerles en ustedes ese deseo de ver que nada es imposible, que lo que hay que hacer es estar claro en cuáles son sus objetivos, tener la tenacidad y el arrojo para luchar por sus sueños, de ser muy buenos en lo que ustedes decidan ser en la vida y de no ser egoístas y traer a todos los demás lo que es su producto, su comercio, su negocio, su profesión. Sean apasionados y nunca tendrán que trabajar, pues lo harán con tanto gusto y con tanto placer que no sentirán que están trabajando. Para mí, pues, un placer como siempre. Espero que tengan muy buen fin de semana y me encuentro a sus órdenes.